Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, se me hace muy difícil hacer la pregunta del día de hoy a todos ustedes, porque lo que estamos preguntándoles es si pensarían ustedes que el ejército mexicano estuviera trabajando de la mano del narcotráfico. Y la pregunta es muy dura, y yo me imagino que la respuesta es mucho mayor, sobre todo cuando estamos viendo que un 79% de las personas que pasan por nuestras formas de consulta nos dicen, sí pienso que el ejército mexicano trabaje de la mano del narcotráfico. Esto es muy grave porque una de las instituciones que se consideraban más creíbles, más responsables, más respetables, institución en nuestro país es el ejército mexicano, son las fuerzas castrenses de México. Pero con este caso de Ayotzinapa, en la que presuntamente 43 jóvenes estudiantes de una normal fueron desaparecidos del mapa, en las que presuntamente pudiera haber un involucramiento de miembros del ejército mexicano en contubernio con autoridades federales o estatales, y allá hay una cadena de mando tremendamente alta que va desde el presidente Enrique Peña Nieto hasta el gobernador Ángel Eladio Aguirre Rivero, y después pues José Luis Abarca, que fue pues, la parte más pequeña que fue atacada, presidente municipal de Iguala, y que junto con su esposa, presunta pariente de uno de los dos grupos delincuenciales más temibles que hay en esa zona de Guerrero, pues vino a dar al traste con lo que hasta este momento está empezando a aflorar. Hay algunas cuestiones que son evidentes. Uno, el presunto involucramiento del ejército mexicano, cuando incluso los propios padres de los, ahora, pues, ¿qué puedo decir?, deudos, ahora de estos jóvenes que desaparecidos, pues, si la consigna es vivos se fueron, vivos los queremos de regreso, pues eso de vivos ya se me hace que es más que nada un manejo de carácter estrictamente político, pero ellos lo que buscaban en su momento era el que pudiera haber una inspección de las instalaciones militares en Iguala cuando vino la reciente desaparición de sus hijos. Y ahí se presumía desde entonces que había un presunto involucramiento del ejército, por un lado. Y por el otro lado, pues el propio almirante Ojeda, que hoy está al frente de la Secretaría de Marina, en su momento, cuando vino el tema de Ayotzinapa, pues este hombre era el encargado de la zona naval de Guerrero. Y pues hubiera sido realmente muy complicado el poder asumir que el titular de la Marina Mexicana en el estado en donde fue el conflicto no hubiera tenido información que había la presunta participación de miembros de su propio cuerpo de Marina en lo que fue esta desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Sea como sea, aquí estamos viendo algo que se me hace muy complicado, que las fuerzas castrenses, en un momento en el que el país está siendo militarizado por decreto, en el que el país, el presidente de la República, le da a las fuerzas castrenses responsabilidades que van mucho más allá de las obligaciones que tendrían los cuerpos castrenses mexicanos sobre el actuar de la vida política, pública de nuestro país. Si aparte de todo estarían vinculados por debajo de la mesa, tomados de la mano con la delincuencia organizada y el narcotráfico, pues entonces estamos en un país en el que la institución castrense, ahora cuestionada, no será vista por la sociedad con la misma confianza que se le veía tiempo atrás. No sé si por desconocimiento, pudiera ser que en el pasado también hubiera habido un presunto involucramiento de estas mismas fuerzas castrenses en el tema de la delincuencia organizada y el narcotráfico, pero ahora esto es hecho evidente. Y entonces, haciendo una pequeña probadita de lo que en otro tiempo pudo haber sido una institución respetada y respetable, hoy el Ejército Mexicano y la Marina de México pues son vistos más que nada como un instrumento político
del presidente de la República y de la Cuarta Transformación. Pareciera que el aclarar el asunto de Ayotzinapa está agitando el avispero y está resultando más caro el caldo que las albóndigas, porque ahora el ejército mexicano y la marina mexicana están en el centro y en el ojo del huracán de esta problemática en Ayotzinapa. ¿Hasta dónde saldrá todo esto? No lo sé, pero lo que sí puedo decirles es que este régimen totalitario encabezado por el presidente López Obrador tiene a su mano dos tenazas. En una, de su lado, las fuerzas castrenses. En la otra, las fuerzas de la delincuencia organizada. Nunca antes en la historia un gobierno de México le había ofrecido tantas garantías para trabajar a la delincuencia organizada como López Obrador se le ofrece a la delincuencia en México. Y con estas dos tenazas en su mano, el presidente de la República tiene el control del país. Elementos castrenses, elementos extralegales, juntos, todos, a favor de un régimen dictatorial como el que hoy pesa en nuestro querido México. ¿Cómo zafarse de esto? ¿Cómo hacer posible que México vuelva a la libertad y a la normalidad democrática? Porque la hemos perdido, ¿eh? Ya no tenemos libertades, ya no tenemos democracia. Estamos ante un régimen que lo decide todo. Lo decide cómo y cuándo se le pega la gana. En el cómo, ya lo vemos, de manera abierta. No hay problema. No me salgan con que la ley es la ley. ¿Y en el cuándo? Bueno, ¿cuándo pasa todos los días? De aquí y hasta el fin de este régimen, en caso de que termine en el 2024, veremos una serie de asuntos inusitados. Militarización, adoctrinamiento, dilución de las instituciones y, sobre todo, el que tus libertades, las libertades de los mexicanos, cada vez más se ven coartadas cuando no hay y se han perdido derechos a la salud, a la justicia, a las libertades fundamentales, y los mexicanos hoy estamos metidos en un problema que nos ha metido esta Cuarta Transformación, aparentando que el pueblo es el que manda, cuando en realidad simplemente somos el instrumento para que mande uno. Un hombre que por la vía democrática llegó a ser presidente y una vez en la presidencia se ha convertido en un tirano de México. Eso es lo que pienso, eso es lo que creo que muchas personas también piensan conmigo, y esa es la responsabilidad que la sociedad mexicana deberá asumir para zafarnos de esto que es hoy por hoy un peligro para México. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.